Grandes gestas españolas con María Fidalgo Casares. En el panorama industrial español del siglo XX, pocas aventuras empresariales resultan tan singulares y fascinantes como la de Barreiros. Nacida de la audacia de un autodidacta y levantada a golpe de ingenio, disciplina y trabajo familiar, aquella empresa logró transformar un país que aún despertaba a la modernidad mecánica. En el artículo La gesta de Barreiros, la forja de un motor gallego en el corazón de la España de posguerra, evocábamos los albores de este genio de la automoción y cómo en Villaverde, Madrid, concebía Barreiros Diesel, una factoría dotada de tecnología de vanguardia y que en 1956 deslumbraría como un faro de modernidad. Él y sus hermanos continuaron expandiendo su universo mecánico: bombas de inyección, dinamos, arranques, reguladoras, frenos eléctricos y todas las piezas esenciales para la dieselización de los motores. Y para distribuirlas por toda España, fundaron Motor Nacional S.A. Y entonces llegaría el verdadero salto, el EB6, Eduardo Barreiros 6, el primer prototipo concebido íntegramente por la casa, que mostraba que Barreiros dejaba de ser un improvisador genial para afirmarse como un industrial con la voluntad férrea de crear una gran maquinaria empresarial. Y empatizando con su futura clientela, escuchó a transportistas, agricultores, mecánicos rurales y ajustó modelos, simplificó procesos para concebir camiones, autobuses, tractores y furgonetas capaces de resistir carreteras imposibles, sobrecargas, fríos y calores extremos, jornadas interminables y la ausencia absoluta de mantenimiento, porque sabía que el kit residía en el bajo consumo, la ausencia de averías y la sencillez mecánica. Vehículos que podrían ser reparados por sus propios dueños sin más herramientas que la experiencia y la necesidad. Aliado con europeos y estadounidenses, se convirtió en el mayor empresario privado del sector automovilístico español. Pero cuando solicitó fabricar camiones y tractores, surgieron los obstáculos políticos. La petición de licencias se demoraba en exceso. Ni los ferrolanos Francisco Franco Salgado Araujo, primo del jefe del Estado, ni el siempre solícito con los gallegos Constantino Lobo, ambos en el Consejo de Administración, lograban desbloquear las licencias. El responsable de lo que parecía un muro infranqueable era el INI, Instituto Nacional de Industria, y en concreto su presidente, otro ferrolano, Juan Antonio Suances, figura clave del llamado milagro español. Cuesta comprender que un hombre tan brillante como Suances considerase incompatible el exitoso programa estatal de monopolio con el individualismo creador de Barreiros, porque Barreiros solo había uno, y su genio, lejos de amenazar el sistema, hubiera sido la excepción que confirma la regla. El industrial capaz de demostrar que incluso en un país intervenido, la audacia individual podría abrir caminos que ninguna planificación estatal habría imaginado. Entonces sucedió algo inesperado. Portugal había convocado un concurso para suministrar 300 camiones militares. Las pruebas eran brutales, desniveles de hasta un 50% de inclinación, suelos arenosos, maniobras límite. Y Eduardo, sin tener permiso para fabricarlos y a contrarreloj, concibió un prototipo que expertos de hoy califican de Frankenstein. Los ejes eran de una grúa Douglas,
la dirección de un camión Ford, la carrocería artesana, los neumáticos elipsoidales casi fantasmagóricos y en el corazón el motor EV6, su criatura predilecta, y lo apodaron el abuelo. Sorprendentemente, los gigantes que concursaban, Mercedes, Aklo, Bedford, fueron cayendo uno tras otro ante las duras exigencias del terreno. Y cuando llegó el abuelo, conducido nada menos que por el propio Eduardo, superó cada prueba con una solvencia que hoy roza lo legendario. Hasta un General Motors, técnicamente muy superior, quedó atascado en la arena y tuvo que ser remolcado por el gallego, que por supuesto se llevaba el contrato. Aquella imagen, que fuera el propio industrial autodidacta arrastrando a un coloso norteamericano, deslumbró a las autoridades presentes y a los jueces, nada menos que la Lloyd's Register. El episodio pertenece ya al panteón de los episodios de la épica industrial española. Y en su ámbito, la fábrica, a su vuelta, los trabajadores lo pasearon a hombros, como los toreros victoriosos. La noticia pronto llegó a Franco, que quiso conocer al español que había humillado a la competencia internacional. Y Barreiros se plantó allí, pero con el abuelo, y le hizo toda una demostración de su potencia. Cuentan que estaba presente el propio Suances, que no había podido concursar con los estatales Pegaso porque no habían sido capaces de tenerlos a tiempo. Y de aquel encuentro nació la célebre frase de Franco: «Barreiros, siga, adelante, adelante». Era el salvoconducto inicial para entrar en la fabricación automovilística. Pero llegarían muchas más trabas porque no tenía autorización para importar piezas que le eran imprescindibles. Pero no se amilanó y recurrió en casos a la pura picaresca y al contrabando con Portugal. Algunos cuentan que pasándolas de noche en botes del río, o un gran directivo que las compraba en Suiza y las introducía en una sombrerera de su madre. Y cuando Barreiros entregó los centenares de camiones al ejército ruso y estos vinieron a buscarlo, organizó una gran caravana que se convirtió en la mejor campaña publicitaria. Y en 1958 firmaba con la británica David Brown de Aston Martin para producir cajas de cambio, puentes diferenciales y grupos cónicos. Y aquel pacto, unido a la ampliación de su gama de motores y a la creación, junto a los alemanes, de los tractores Hanomag Barreiros, consolidó su entrada definitiva en la industria pesada europea. Las empresas Barreiros respondían a un modelo organizativo familiar. Valeriano, Graciliano y Celso eran sus pilares naturales. Pero aquel núcleo fraternal supo rodearse de ingenieros y directivos de alta cualificación, imprescindibles para sostener un grupo empresarial de semejante envergadura. Y a la vez implantaron un mecanismo revolucionario, un buzón de sugerencias que permitía que cualquier operario o mecánico pudiera proponer mejoras técnicas, y muchas se aplicaban, y quienes las ideaban eran gratificados y ascendidos. Era una auténtica cultura de participación, insólita en la España de la época. Había incluso un autódromo para probar velocidades y unos laboratorios apodados Cabo Cañaveral, donde se cocían los proyectos de investigación técnica. Y allí, en aquel Villaverde que parecía un enclave futurista, se fraguaba la innovación industrial española. Fue pionero también en la contabilidad analítica, en el uso temprano del marketing, con cartelería atractiva, revistas, películas, publireportajes en los cines. El primer cliente de IBM en España y en la construcción de una identidad corporativa sólida, coronada por el omnipresente logotipo, la fusión de la E y la B que formaba el icónico 8 de Barreiros. Su acento gallego se fue diluyendo, sus maneras se refinaron y sus hermanos contrajeron matrimonio con personas de posición. Vivía en un lujoso piso de la Castellana, relacionándose con la alta sociedad madrileña. Pero Eduardo seguía siendo el mismo hombre sencillo que había crecido entre herramientas y caminos de tierra. Y curiosamente Dorinda, también procedente de una pequeña aldea orensana, conservó el acento, pero se adaptó con una naturalidad sorprendente a los requerimientos sociales del exitoso empresario. Todos recuerdan su bondad y llegó a tener un empaque de consorte perfecta,
visible hasta el final de su vida. Y cuando la prensa internacional lo bautizó como el Henry Ford español, quedó certificada la evidencia. España tenía por fin un industrial capaz de mirar de tú a los gigantes extranjeros. Y como los magnates de las películas, disponía de 2 aviones privados Rockwell turbohélice, que le permitían programar reuniones o visitas en varias ciudades el mismo día. Era la imagen viva del empresario moderno, dinámico, dueño de su tiempo y de su destino. La entrada en los años 60 fue para Eduardo un tiempo de esplendor fulgurante, pero también de vértigo. La empresa alcanzaba un nivel inimaginable en la España de la época. Los Azor y los Super Azor, emblemas de potencia y fiabilidad, rozaban los 100 km por hora. Se lanzaron transportadoras elevadoras, camiones de pequeño y medio tonelaje, motores para taxis. Era un despliegue tecnológico que situaba a la marca en la primera línea europea. Los barreiros comenzaron a verse en puertos, ferias internacionales e hicieron acuerdos bilaterales. España por fin exportaba industria hacia Portugal, África y América del Sur, y por lo tanto llegaban divisas. Y dentro del país su presencia era ubicua: autobuses de línea, coches de bomberos, vehículos militares como el Barreiros Panzer III de 5 toneladas, embarcaciones de recreo y comerciales, barcos para la Armada, furgonetas, grupos electrógenos. La marca formaba parte del paisaje cotidiano de una nación que despertaba. Pero su crecimiento era tan acelerado que el mercado español no podía absorberlo. Y para sostener aquel impulso necesitaban tecnología complementaria, acceso a mercados exteriores y, sobre todo, más capital. Ni las autoridades respondieron, ni los bancos se atrevieron a hacerlo, alarmados por la enorme cartera de ventas a plazos que Eduardo había firmado. Era el llamado dinero cautivo. En su empeño por facilitar la vida a transportistas y agricultores, Barreiros había sido también pionero en permitir que fueran pagando mientras ya trabajaban con el camión o el tractor. Lo cierto es que necesitaban un socio con mucho dinero. Y desde el otro lado del Atlántico, tras varias visitas a Detroit, en 1963 firmaban un acuerdo con Chrysler, coloso mundial norteamericano de automoción. $20 millones, la mayor inversión extranjera jamás vista en España. Era el abrazo del gigante. Pero era perfecto. Barreiros obtenía continuidad y expansión internacional. Y Chrysler, una puerta privilegiada en Europa. La relevancia del pacto fue tal que Franco presidió la inauguración de la ampliación de la factoría de Villaverde. 2 millones de metros cuadrados consagrados a la industria. Un templo moderno donde se fraguaba la nueva España tecnológica. En 1964, el New York Times incluía a Eduardo Barreiros entre los 6 industriales europeos más importantes, consagrándolo como figura de referencia. La fábrica alcanzó cifras históricas. Los productos, aliados perfectos para naciones en desarrollo, se exportaban a 27 países. Los Saeta, el Gran Ruta, el Super Azor Gran Ruta se vendieron en Portugal, Marruecos, Egipto y varios países hispanoamericanos. Su creación era un organismo vivo que aspiraba a la perfección en cada área. Desde la organización de los talleres hasta los procesos de montaje, todo estaba sometido a una mejora continua. Y en 1965 nació la Escuela de Capacitación de Servicio y Asistencia Técnica, donde peritos y mecánicos alcanzaron la excelencia, calidad del trabajo, eficiencia en todas las fases de producción y, sobre todo, orgullo de pertenencia. Cientos de anécdotas lo visualizan con nitidez. A día de hoy, vayas donde vayas,
Desde las grandes esferas, ciudades de provincias o los pueblos más pequeños, cuando se pronuncia el nombre de Eduardo Barreiros, siempre aflora un recuerdo, una hazaña o una historia que contar. Desde que en 1965 3 vehículos Barreiros, un 5000, un Dodge Dart y un camión Superazor cargado con 10.000 kilos de planchas de acero lograron ascender por la carretera más alta de Europa, desde Granada a Albeleta a 3.500 metros de altitud, o que en la Guerra de los 6 días el botín más codiciado por las tropas israelitas fueran 87 camiones Barreiros capturados a los egipcios, admirados por su resistencia casi indomable en condiciones extremas. Incluso aquel entrañable barco que surcaba el Guadalquivir, con aire de vapor sureño americano y de nombre Mississippi, iba impulsado por un tractor Barreiros al que le quitaron las ruedas, le prolongaron los ejes para que moviera las aspas de la embarcación y utilizaron las chimeneas como vía de escape. El inolvidable día que toda la familia con regocijo bajó en tropel a la calle para ver el flamante Simca nuevo que había comprado su padre. Todo ello forma parte de la memoria colectiva. Era el apogeo, el instante en que Eduardo parecía haber conquistado lo que para otros era inalcanzable, erigirse en el empresario privado más poderoso de la España del desarrollismo, capaz de sostener la mirada ante los gigantes internacionales y de levantar un imperio mecánico cuya audacia aún provoca asombro. Y sin embargo, aquel hombre que negociaba con las grandes corporaciones no dudaba en detenerse durante sus viajes ante un camión averiado en la cuneta. No decía quién era. Se remangaba, se inclinaba sobre el motor o directamente se metía debajo y lo reparaba con la misma pasión con la que, siendo apenas un muchacho, arreglaba los desvencijados autobuses de su padre en las maltrechas carreteras gallegas. Esa fidelidad a sus orígenes lo engrandecía aún más. En una próxima entrega abordaremos su alianza con Chrysler, los millones de metros de su colosal fábrica, su casi inverosímil microcosmos del bienestar, el fenómeno del 5000 y los maravillosos Dodge Dart Barreiros, conocidos popularmente como Dodges, y cómo su espíritu pudo renacer como un ave fénix de la mano de Fidel Castro. Será un recorrido por la utopía social e industrial de un hombre sin cuya trayectoria el crecimiento de la España del siglo XX resulta, sencillamente, incomprensible. ¿Por qué hay hombres brillantes cuya obra se extingue con ellos? Eduardo Barreiros pertenece a otra estirpe, la de aquellos que se ganaron a pulso el dejar una huella indeleble en la memoria de España. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.